Cordial saludo. En este video vamos a hablar acerca del idealismo. Mi grupo está conformado por Lizeth Geraldine Estacio Canchala, Jason Armando Jojoa, Luis Gabriel Guevara y mi persona, Luis Carlos Morán Cumbalaza. Siga, compañero. El idealismo. Es una de las principales vertientes del pensamiento filosófico, cuya historia se remonta a los filósofos de la antigua Grecia. Tenían la creencia de que las ideas, el mundo espiritual, pueden ser independientes del mundo material. Y es anterior al surgimiento de la filosofía. Con diversas variantes, el idealismo propone que las ideas son independientes de la materia, que la conciencia y el espíritu son entes autónomos del mundo material y que es posible reconocer al mundo sin contar con nuestra conciencia. Y en caso extremo, nada fuera de nuestra conciencia o espíritu puede existir. Desde un punto de vista histórico, los idealistas afirman que el papel de las ideas han sido más determinantes que las condiciones materiales. Sin embargo, no todo idealismo rechaza la existencia del mundo material, y hay pensadores y vertientes que toman elementos tanto del idealismo como del materialismo. Las características del idealismo se ha mantenido estrechamente ligado a una noción del alma, de una divinidad suprema y un conocimiento al que solo puede acceder a través de la conciencia y el pensamiento. También se diferencia en señalar que las ideas son independientes del mundo material. En algunos casos se plantea que el mundo material se deriva de las ideas. Los representantes del idealismo tenemos a Platón. Siga, compañero. Platón, también llamado Aristócles, fue discípulo de Sócrates, uno de los filósofos más importantes. Nos habla que hay un mundo especial de las ideas que son concebidas por la razón. Decía que las ideas o lo que pensaba la gente era más importante que los objetos que existen. Aseguraba que para que pueda existir un objeto, primero tenía que existir la idea y después el objeto. Si alguien no piensa en el objeto, no se podría construir o crear. En otras palabras, la gente primero piensa y después construye. Tenemos también a René Descartes. Siga, compañero. En 1596. Compañero, siga. Este pues es considerado el padre de la filosofía moderna. Él dividió las ideas en tres categorías: aquellas experiencias sensibles del aprendizaje o de la socialización, las ideas artificiales o imaginativas y las ideas naturales o innatas que provienen de una fuerza o inteligencia superior. Además es famoso por su frase: pienso y dudo, luego existo. Siga, compañero. Bueno, luego tenemos a Nicolás Malebranche. Su pensamiento es cartesiano en el orden expositivo del sistema. Para él tampoco las ideas proceden de los objetos ni son producidas por el sujeto.
y que un espíritu finito jamás puede ser sujeto de las ideas infinitas. Todas nuestras ideas están claras, están en Dios, en cuanto a su realidad intangible, y que el único que goza de una perfección no inferior a la inmutabilidad, necesidad, eternidad e infinitud de las ideas es Dios. Para Nicolás Malebranche, Dios es quien hace que la persona conozca las cosas inaccesibles. Luego tenemos a Godofredo Guillermo Leibniz. Él define la sustancia como todo centro de fuerza, de energía y de actividad. Para él, las sustancias son infinitas y conforman la estructura metafísica de los seres, las cuales él las llama mónadas. La mónada no tiene partes, no posee extensión, figura ni divisibilidad. Y que una cosa no posee figura a menos que sea extensa, ni puede ser divisible a menos que posea extensión. Pero una cosa simple no puede ser extensa, puesto que simplicidad y extensión son incompatibles. Las mónadas son los principios constitutivos de las cosas. La monadología permite resolver para Leibniz los problemas de las ideas innatas que fueron determinantes para la especulación filosófica del siglo. De hecho, acepta el empirismo, el cual sostiene que nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos y que esto rige para todo menos para el mismo intelecto. Luego seguimos con Emmanuel Kant. En su pensamiento dice que nuestro conocimiento deriva en el espíritu de dos fuentes fundamentales. La primera, que es la receptividad de las impresiones, y la segunda, la facultad de reconocer un objeto por medio de estas representaciones. El pensamiento, entonces, resulta la conjugación de ambas facultades. Intuición y concepto conforman todos los elementos de nuestro conocimiento. La idea kantiana es la posibilidad de la existencia que determina el uso del entendimiento en el conjunto de la experiencia completa. Luego tenemos a Juan Teófilo Fitch. Para Fitch, el idealismo es toda la filosofía, que parte de una reflexión sobre la realidad. Aunque estrictamente hablando, idealismo es el sistema que niega la existencia de las cosas fuera del pensamiento. Es con él con quien irrumpe el idealismo en la filosofía alemana. Al exaltar el yo humano, rompe las barreras del racionalismo crítico. En su pensamiento él sostiene que el principio de realidad es el yo, el cual construye la parte formal y material del conocimiento, y que todo lo que se le ponga al yo es creado por el yo, y la realidad es deducible del yo. Para Fichte, lo real es el producto de la actividad subjetiva y el ser está fundado en la inteligencia. Y el primer principio de la filosofía es precisamente este yo puro. Siga. Otro filósofo que tenemos es Federico Guillermo José Schelling, el cual es quien da el paso al idealismo subjetivo al objetivo. Este acentúa ya la idea del idealismo absoluto. Para él, el sistema completo de la ciencia parte del yo absoluto. Propiamente, la inteligencia solo capta lo inteligible. A continuación se presentan los tipos de idealismo, donde encontramos en primer lugar al idealismo absoluto, el cual se enfoca en el pensar, ser y verdad, en donde todo es parecido con el espíritu. Para Hegel, este idealismo es expuesto diciendo que todo proviene de la idea y de su devenir. Todo se aplica a lo absoluto y también a cada momento individual de la realidad, porque lo absoluto hegeliano es tan compacto que exige la totalidad de sus partes.
Para Hegel, el mundo tiene una belleza descarnada, metafísica y abstracta, es decir, la belleza de la razón. De este modo, la belleza del mundo y de la historia se pone de manifiesto en el mecanismo lógico conceptual que funciona a la perfección. Finalmente, el interés de Hegel está centrado en que las cosas que existen, que tienen una razón, que se pueden comprender, tienen espíritu. Otro tipo de idealismo es el idealismo subjetivo, en donde uno de sus representantes más importantes son Descartes y Kant. El idealismo subjetivo sostiene que las ideas solo existen en la mente del sujeto, que no existen en un mundo externo autónomo. La principal característica del idealismo subjetivo es que todo gira alrededor del sujeto cognoscente, es decir, en el ser pensante que realiza el acto del conocimiento. Y existen a su vez dos variantes. La versión radical sostiene que el sujeto construye el mundo, que no existen cosas por sí mismas, sino que solo existen cosas para nosotros. Según esta concepción, la naturaleza no tiene existencia independiente. En cambio, la versión moderada afirma que las cosas son del color del cristal con que se miran. Kant estableció unas bases principales o niveles de entendimiento que tenía este pensamiento. El primero es la sensibilidad, donde se relacionan con el espacio y el tiempo que no preexisten en la realidad, sino que se alojan en nuestra sensibilidad como formas de conocer, y estas impresiones son diferentes para cada sujeto. En segundo lugar, encontramos el entendimiento, cuya función es organizar estas impresiones que nos permiten construir juicios. Luego se continúa con el idealismo objetivo. Esta es una de las variantes fundamentales del idealismo. Considera que lo primero es el espíritu y que la materia es lo secundario. Lo derivado, pero a diferencia del idealismo subjetivo, estima que la base de la primera de los existentes es cierta conciencia objetiva del más allá, espíritu absoluto y la razón universal. Y no es la conciencia personal del individuo. El más grande de los idealistas objetivos de la antigüedad clásica fue Platón. Su representante clásico en los nuevos tiempos fue Hegel. En la filosofía burguesa contemporánea, el idealismo objetivo está representada por neotismos, por neotomismo, por el personalismo y por otras tendencias. Luego continuamos con el idealismo trascendental. Aquí el principal es el filósofo Kant, fue su principal representante y sostuvo que para que tenga lugar el conocimiento es necesario la presencia de dos variables. El fenómeno es donde hay la manifestación directa de los sentidos, es decir, el objetivo de una observación empírica. Y está la noumeno, es lo pensado, lo que uno piensa que no corresponde a una presencia de los sentidos. Puede ser conocido por medio de la intuición intelectual. Kant sostiene que el conocimiento está condicionado por los fenómenos, mientras que los númenos son los límites de lo que puede ser conocido. Las condiciones de todo conocimiento son dadas por el sujeto y todos los fenómenos derivados de su percepción son considerados como representaciones de la realidad. Luego continuamos con la actualidad del pensamiento. Con el avance de la ciencia y de la técnica en general, gana mucho más terreno lo que pueda demostrarse, lo tangible y matemático. Incluso se utiliza el término idealista de manera peyorativa, dándole una connotación de lo que es ilógico e imposible a realizarse. El idealismo como un método científico es muy cuestionado en la actualidad porque admite que lo que no puede verse no puede ser comprendido, pero para el hombre de hoy lo que rige es ver para creer y ver para entender. Listo.
Estas son las bibliografías del idealismo. Muchas gracias por su atención.